Su Excelencia, por el caso que se le sigue a los ciudadanos imputados, abogado defensor Luis Roberto Novoa Bruno, con registro del Colegio de Abogados 46946, con domicilio procesal Girón Cusco 425, oficina 702, Cercado de Lima, con correo electrónico lnovoa2592 @gmail.com. Eh, las apariencias engañan, sí, cuando se reúne información seleccionada y no completa, más aún si se interpreta a la conveniencia de quien esté interesado. Mucho cuidado con la interpretación de ello, muchísimo cuidado. Las apariencias de las cosas engañan, lo dice Gran Séneca. Solicitamos, Su Excelencia, a su digno y emblemático despacho, que observe los cargos de mi cliente y actúe conforme a la ley por estas consideraciones, por una mala imputación concreta, sí, porque los hechos no han sido probados y por lo mismo por falta de pruebas. Conforme vamos a ir desarrollando este alegato, usted se va a dar cuenta de lo que nosotros solicitamos. Imputados en el caso el señor Néstor Ricardo del Carpio Villanueva, Elizabeth Mailer Bautista Llerena y Gino Ítalo Margoni Ortega. Sobre los hechos, Fiscalía ha montado un escenario, Su Excelencia, como un teatro de género literario, donde pretende desvirtuar, desacreditar e imponer sus condiciones para que impresione sus falacias a su digna y emblemática judicatura. Pero, ¿quién es Néstor Ricardo del Carpio Villanueva? ¿Quién es el señor imputado? Néstor del Carpio Villanueva, Su Excelencia, padre de 4 hijos, esposo de una mujer con una discapacidad, ¿sí? Esta discapacidad lo lleva a hacerse completamente responsable de ella, chef y profesional en administración y técnico de contabilidad y finanzas. Entre el año 2009 y 2010, mi cliente se encontraba trabajando en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones en adelante, la MTC, ¿sí? Donde su función específica era actuar datos del antiguo sistema al nuevo sistema, ¿sí? Bajo su función se dio el escándalo, qué sorpresa que el jefe de área, Su Excelencia, reportó que habían beneficiarios ilegalmente, ¿sí? Que mi cliente, ¿no es cierto?, que había favorecido a estos clientes. Desde ahí, estos clientes, ¿sí? Estos favorecidos, ¿no es cierto?, estos beneficiarios de la mala gestión supuestamente por fiscalía de mi cliente, era que obviaban ciertos requisitos y ciertos procesos para obtener la licencia. ¿En qué consisten estos requisitos? Era para recategorizar, revalidar y tramitar la licencia de conducir. ¿Qué fiscalía dice que mi cliente, ¿no es cierto?, en esta fabricación extraordinaria de fiscalía, que mi cliente contactó, ¿no es cierto?, contrató y contactó tramitadores exteriores, ¿no es cierto?, afuera de la sede donde él trabajaba? ¿Para qué? Para que en coordinación con ellos, con estos beneficiarios, le den una suma de dinero y mi cliente, como tenía usuario y contraseña y podía manipular el sistema, le daba este obviamiento, ¿no es cierto?, de estos requisitos y procesos para que solamente obtengan su licencia nada más. Esa es la teoría, la fascinante teoría de fiscalía, ¿no es cierto?, con el cual imputa a mi cliente, ¿no es cierto?, por los delitos que van a ir siendo expuestos mediante ese desarrollo en alegato. Los elementos fácticos, si usted me permite, señor juez, en lo que se rescata de todo esto, de la teoría de fiscalía, es que Néstor Ricardo del Carpio Villanueva, mi cliente, era trabajador sí, efectivamente, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Su función era la de migración, ¿no es cierto?, de licencia de conducir del antiguo, ¿no es cierto?, al nuevo, ¿no?, que es el nuevo Sistema Nacional de Registro de Conductores, ¿no es cierto?, la NSNC. Tenía usuario y contraseña como cualquier otro trabajador que se encargaba de la digitalización de las gestiones específicas dentro de la sede. Podrían consultar, migrar, suspender, eliminar registros de ambos sistemas, ¿sí? No era el único, señor juez, no era el único mi cliente. Había contratado tramitadores que mi cliente había contratado. Bajo esto de que tenía usuario y contraseña, mi cliente había contratado tramitadores y en acuerdo con ellos había acordado para que contacten personas, ¿no?, para beneficiarlas, ¿no? De esta manera, cobrando un dinero, se le facilitaba la licencia de conducir de manera irregular, aprovechando su cargo y disposición dentro de la MTC. ¿No es cierto? Esa es la columna vertebral de la imputación de fiscalía, ¿sí? Ellos tenían un jefe, claro, o sea, esa área tenía esa área de digitalización, ¿no es cierto?, del antiguo al nuevo, tenía un jefe de área, es obvio, donde toda sede de cualquier entidad pública privada debe haber un jefe de área o un supervisor. Tenía un jefe de área, ¿no es cierto?, que supervisa y sigue todo, ¿no es cierto?, lo que hacen
sus trabajadores, sus subordinados, pero él dice que los usuarios y contraseñas son únicamente personales. Efectivamente, pero ¿quién lo manipula? ¿Solamente uno? ¿Se probó? No se sabe. Eso es lo que va a ir usted viendo a través de conforme va a ir avanzando mi desarrollo del legado. Calificación jurídica, atentado contra la integridad de datos informáticos, del artículo 207A, con agravante del numeral 1 del artículo 207C, ¿sí? En un concurso de delitos, señor magistrado, Fiscalía ya se acoge al artículo 3, ¿no es cierto?, de la ley 30.096 por favorecer, ¿no es cierto?, al imputado. Y el otro delito es falsedad genérica, ¿no?, tipificado en el artículo 438 del Código Penal, ambos delitos en agravio del Estado, ¿no es cierto?, porque mi cliente, es trabajador, es un servidor, ¿no es cierto?, del Estado, ¿no?, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. El elemento normativo precisión. Sobre los hechos normativos, señor magistrado, su excelencia, estos delitos informáticos cogen fuerza, ¿no es cierto?, a través de la pandemia. ¿Por qué? Porque los usuarios usaban más su tarjeta y sus dispositivos digitales, donde manipulaban sus dineros. Entonces ahí toma fuerza. Por eso que a veces necesitamos algo de acuerdo a la coyuntura para poder conocer estos delitos, ¿no? Y es ahí donde también tuvo una evolución, de acuerdo a cómo avanza la tecnología, hay una evolución normativa, ¿no es cierto? Hay un estudio de los hechos para poder que el derecho penal, así como el derecho procesal penal, alcance estos hechos. Ahí tenemos la primera ley, la 23.309, el 17 de junio de 2020, su modificatoria, la ley 30.096, del 21 de octubre del 2013, la autorización, la ley 30.171, del 17 de febrero del 2014. ¿Sí? Concurso de delitos. Claro, como lo mencioné hace poco, Fiscalía agarró la ley 30.000, ¿no es cierto? 30.000 96, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hubo un concurso de delitos, ¿no es cierto? En este caso hubo un concurso real de delitos, ¿no es cierto? ¿En qué consiste? En que el sujeto activo, ¿no es cierto? Mediante varios hechos, ¿no es cierto? Suceden, ¿qué cosa? Varios delitos. Entonces, las características, ¿no es cierto?, de este concurso de delitos tipificado en el artículo 50 del Código Penal, ¿no es cierto?, son las características, varias acciones dan varios delitos, ¿sí? La pluralidad de hechos y pluralidad de infracciones, bajo pluralidad de hechos, pluralidad de infracciones también. Y también que son separables en el tiempo y en el espacio, ¿no es cierto? Respecto a los elementos probatorios, ¿sí? Aquí vamos a precisar algo, tu excelencia. ¿Por qué? Porque Fiscalía, ¿no es cierto?, ha dado como elemento probatorio, primero, la declaración del jefe de área, donde le pregunta si él sabía, ¿no es cierto?, que la manipulación de mi cliente, el jefe de área tenía conocimiento que él estaba haciendo esas malas gestiones. ¿Sabía o no sabía?, le pregunta. Y el jefe dice que no sabía. Sentido común, su excelencia. ¿Usted cree que para incriminarse, ¿no es cierto?, el jefe de área va a decir, no, no, sí sabía, pero como cobraba dinero, nos repartíamos el dinero mitad a mitad, pero sí sabía, sí tenía conocimiento y como había dinero, entonces yo lo dejaba. No va a decir eso, señor juez. De hecho, que va a decir, no, yo no sabía. Se va a tener que, ¿usted cree que se va a autoincriminar? No, no lo va a hacer. Después tenemos la declaración de la beneficiaria irregular, esta beneficiaria que bajo las malas gestiones de mi cliente se benefició con su licencia de conducir, obviando todos los requisitos que establece la norma a la disposición, ¿no? Pero ¿qué le pregunta el fiscal, señor magistrado? ¿Qué le pregunta? Le pregunta si pagó o no pagó por obtener su licencia de conducir. Pero analizando bien, ¿a quién? ¿A quién pagó? ¿Con quién se contactó? ¿Cuál es el número? ¿Lo investigó? ¿Hay una pericia? ¿Hay levantamiento de secreto de telefonía, de comunicaciones? No hay. Entonces, bajo estas consideraciones, señor magistrado, pido a su despacho, por lo solicitado, que absuelva a mi cliente, ¿sí? Solicitamos que absuelva a mi cliente de todo cargo por lo expuesto y porque la ley así lo determina. Muchísimas gracias.